Ustedes no se imaginan el gusto que me da volver a reunirme con quienes son nuestros amigos desde hace mucho tiempo. Tengo la impresión de que ustedes me acompañan para darle la bienvenida a una persona a la que respeto, aprecio y admiro profundamente. Se trata de un joven guitarrista mexicano. A pesar de su juventud, y lo subrayo, está considerado uno de los más brillantes guitarristas. Es un virtuoso, es célebre por su elegancia, por su delicadeza y también por la amplitud de su repertorio. ¿Sabe de quién estoy hablando? De una persona a la que usted ha visto muchas veces en mi estudio. Se trata de Cecilio Pereira. Él se encuentra en Salzburgo, una ciudad musical 100%, bueno, la cuna de Mozart. Quiero saludarlo, Cecilio, y preguntarle algo que me interesa mucho. ¿Cómo esa ciudad tan llena de música ha vivido el silencio de la pandemia? Sí, ¿qué tal, Cristina? Muchos saludos a todos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es un honor estar aquí nuevamente en tu programa. Y bueno, sí, ha sido un año bastante peculiar, por así decir, con todo eso de la pandemia, del coronavirus, que es una cosa mundial, se puede decir, ¿no? Y bueno, aquí en Europa, en Salzburgo, donde estoy viviendo, los meses fuertes fueron de marzo hasta finales de junio. Sí. Esos fueron los meses, digamos, más altos de la pandemia, donde todas las actividades con mucho público se cancelaron totalmente, conciertos y cuánta cosa, todo. Y todos los músicos, o sea, nos quedamos sin conciertos, mis colegas y toda la gente de Salzburgo que, bueno, vive también de la música, todos los conciertos cancelados, las casas, teatros de ópera también cancelados. Y bueno, pero digamos, yo también tengo bastante actividad dando clases de guitarra en la Universidad Mozarteum de Salzburgo y también dichos meses también se cerró la universidad, pero seguimos dando clase en línea, online, en la computadora y todo eso. Entonces ahí siguió el ritmo, digamos, prácticamente normal en nuestro trabajo pedagógico con nuestros alumnos y todo fue bastante normal, por así decir, pero todo en línea. Y aquí en Austria, a partir de julio, agosto, ya se empezó un poco a suavizar la cosa de la pandemia, del coronavirus y todo eso. Y ya yo prácticamente desde julio y igual este mes de agosto, el pasado mes de agosto, ya tuve la oportunidad de volver a tocar en teatros, en auditorios, pero con público reducido, porque también todavía está prohibido tener teatros con más de 500 personas y todo eso. O sea, con público reducido, pero ya aquí ya más o menos está funcionando otra vez la cosa. Y la semana que viene también tengo mucha actividad con la orquesta del Mozarteum de Salzburgo. Vamos a estar en un proyecto de un musical y también ya hay muchos ensayos programados. Es a partir de la semana que viene. O sea que ya, digamos, paso a paso ya está funcionando otra vez aquí en la ciudad. No en su totalidad como antes, pero sí paso a paso y poco a poco a ver cómo salimos. Por una entrevista que usted concedió hace poco, me enteré de que en esta época tan dura y tan difícil, usted ha sabido hacer algo maravilloso, hacer algo que le gusta mucho, que es componer, hacer arreglos. En este caso, hacer arreglos de música de rock. Sí, muy cierto. Sí, exactamente, esos meses que bueno, que había que estar en casa, en cuarentena y prácticamente mucho tiempo en casa y solo salir al súper a comprar la despensa y regresar a la casa y con el cubrebocas y todo eso. Eh, Tuve la oportunidad sí, exactamente, de tener de todas las ideas que he tenido en mi cabeza del año pasado y de meses pasados. En este tiempo de la cuarentena, tuve, digamos, el tiempo y la paciencia de todo eso, llevarlo a mi guitarra y hacer muchos arreglos de música que me gusta mucho, como el rock o la trova yucateca y algunas canciones de música popular, y también seguir haciendo mis propias composiciones. Entonces, ahí sí tuve bastante más tiempo, ¿no?
para escribir todos esos arreglos, para probarlos en la guitarra. Y también he tenido mucha actividad. Cada arreglo que yo hacía, ya sea de rock o de trova yucateca o de cualquier otra cosa, los grababa en video y los subía inmediatamente a las redes sociales, como el Facebook o el YouTube, etcétera, etcétera. Y empecé solo así con, la verdad, así con pura, sin afán de nada, ¿no? Así es con pura diversión, gozo personal. Pero la verdad, positivamente me sorprendió mucho de que en el Facebook toda la gente comentaba y les daban mucho seguimiento a mis videos y se armó ahí algo muy interesante, ¿no? De que mucha gente me escribía y más, y bueno, no lo esperaba, pero fue algo muy positivo y muy bonito, y eso también me motivaba obviamente para seguir arreglando canciones y música y todo eso. Entonces fue una etapa muy creativa también. Es una Esa etapa. experiencia tan interesante también, en cierta forma, lo devolvió a su infancia. Usted de niño dice que aprendió a amar el rock debido a que sus hermanos lo escuchaban constantemente. Sí, 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 definitivamente. O sea, la música siempre ha estado presente en mi casa y mis hermanos escuchaban, sí, escuchan todo tipo de música. Y sí, efectivamente el rock ha sido muy presente en mi casa. Desde que era niño también escuchaba esas canciones y las tocaba en la guitarra con mi Y dijo hermano que también. también le interesaba mucho el flamenco en ese momento. Sí, sí, sí. Yo de niño crecí, digamos, con la guitarra clásica, pero paralelamente también con el flamenco, con el rock y con un poco de bossa nova también. Y también, obviamente, con la guitarra clásica. Entonces, de alguna u otra manera, eh, s- siempre la guitarra clásica me fue llamando más. Pero la verdad es que soy muy abierto a muchos estilos de música porque cada estilo de música da una magia, una chispa, algo muy especial. Algunos estilos son muy ricos en melodía, otros estilos en armonía o otros estilos en ritmo y todo eso me gusta unirlo. Sí. Usted sostiene que la música clásica necesita alimentarse de la música popular. Sí, 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 totalmente, totalmente, y viceversa. O sea, pienso que la música clásica, los compositores de hoy en día que todavía viven, se alimentan mucho de ritmos populares y de melodías populares. Y también creo que viceversa también, o sea, los buenos músicos populares, folcloristas y de esta línea también aprecian mucho y aprenden de la música clásica o de otros estilos musicales también. Y, por ejemplo, si nos vamos a muchos años atrás, también, por ejemplo, Mozart, era música muy, muy clásica, él también tenía muchas piezas influenciadas en la música, le dicen aquí como, Länder, como es como decir música del campo, música del campo. Escribió muchas obras con cuarteto de cuerdas inspiradas en la música campesina, por así decir. O también más para atrás, en la época barroca, con Vivaldi. eh, También está ahí su folclore italiano y todo eso. O sea, a fin de cuentas, todas las músicas buenas están unidas de una forma u otra.
Mencionó a Mozart y yo necesito preguntarle qué tan lejos está su casa de la que usted ocupa ahora. Sí, pues sí, yo vivo enfrente del río Salzach, el río que corre por la ciudad. Y bueno, yo puedo ir caminando a la casa de Mozart y llego en 15 minutos, 15 Está minutos pintada de amarillo. caminando. Exactamente, exactamente. La casa donde nació Mozart está pintada de amarilla, la fachada, y hay otra casa también que está muy cerca de la casa amarilla. Hay otra casa que es donde vivió de adolescente. La casa amarilla es donde nació y vivió así de bebé y muy niño. Y después la familia se pasó a la otra casa donde él vivió, digamos, su adolescencia y todo eso. Entonces ¿Qué las piensa casas ella de ahora? la una a la otra están muy, muy cerca. Bueno, ¿Perdón? tengo que hacer un corte, pero al regresar quiero que me diga qué destino se ha dado a esas casas. Enseguida vuelvo, no se vaya. Esas casas que considero como las rosas amarillas de Salzburgo, ¿qué destino han tenido? ¿Quién las ocupa? ¿Quién entra ahí? Bueno, hoy en día esas casas son museos prácticamente y bueno, es para entrada para va mucho turista ahí y es un museo que tiene un precio el boleto para entrar a visitar, pero sí prácticamente son museos hoy en día, donde están, por ejemplo, el, el clavecín donde tocaba Mozart o la cama donde dormía o inclusive la cuna también donde de bebé estaba ahí y algunas cartas también de Wolfgang Amadeus Mozart que escribía para su papá o su familia, etcétera. Algunas partituras también se pueden apreciar, los manuscritos originales de cómo él escribía y todo eso. Y, y bueno, o sea, es muy interesante porque se siente el espíritu de Mozart y bueno, es el de los principales personajes de esta ciudad, o quizá el principal, sí. Yo creo que el principal, perdóneme que Exacto. opine, creo que el principal. Sé Sí. que en Salzburgo se realiza un concierto dedicado justamente a Mozart cada año. ¿En qué época se hace? Y no sé si esta vez se suspendió o se va a suspender. Bueno, normalmente hay una semana que se le dice la semana de Mozart, que son todos los eneros. Cada enero son prácticamente 10 días aproximadamente y son puros conciertos de diferentes orquestas, grupos de cámara, solistas, etcétera, tocando en mayoría música de Mozart. Y también, bueno, hay un festival, el Festival de Verano de Salzburgo, el Festival Musical de Verano, que, que ahora lo hicieron, pero lo hicieron a la mitad del programa, ¿no? Por la misma situación del coronavirus. Eh, a- lo hicieron, pero menos. Y también con mucha programación de música de Mozart y todo eso. Y en general, las orquestas también durante el año, en los conciertos y todo eso. Mozart obviamente es un compositor amado y siempre muy programado por aquí. ¿Usted alguna vez ha tocado en alguna de esas dos casas amarillas? Eh, He llevado mi guitarra y para tocar ahí, digamos, por placer y para sentir un poco esta vibra de esta música y de este estilo y de este sabor musical, por así decir. Pero ahí casi no hacen, o sea, prácticamente no hacen conciertos. O sea, es prácticamente un museo que, o sea, no tiene tampoco auditorio o algún lugar que se preste para, digamos, hacer conciertos. A veces sí se hace un poco alguna presentación que alguien toca así por gusto, ¿no? Que eso sí lo he hecho también, tocar un par de piezas y la gente le gusta y todo eso.
¿Cómo es el Mozarteum? ¿Qué clase de estudiantes acuden ahí? Sí, el Mozarteum es una universidad sí, con mucho prestigio internacional y por lo mismo mucha gente de todo el mundo viene a estudiar aquí cualquier instrumento, violín, piano, tuba, trombón, fagot, guitarra, obviamente. Y hay estudiantes de todas partes del mundo. Obviamente hay muchos austriacos y países vecinos de por aquí, pero la mayoría de los estudiantes del Mozarteum son de otros países internacionales, ¿En qué de idioma se Italia. comunican, Cecilio? ¿En qué idioma se comunican? Muy buena pregunta. Bueno, el idioma oficial de la universidad y de las clases y de los papeles y todo eso es en alemán, es el idioma oficial, pero muchas clases también se dan en inglés, por lo mismo que hay estudiantes de todas partes del mundo. Entonces, el inglés es un idioma también comodín que ayuda y facilita un poco para las nuevas generaciones que llegan y que todavía no han aprendido el idioma, el alemán y todo eso. Entonces, alemán, inglés se utiliza, italiano también en un cierto porcentaje, español también un poco porcentaje, francés un poquitín, pero sí más bien alemán y algo de inglés oficialmente se utiliza más en las escuelas. Ahorita que mencionó que los estudiantes pueden trabajar con toda clase de instrumentos, recordé que creo que usted ha dado un concierto acompañado de una tuba. Sí, sí. Debe ser bastante complicado, no me lo puedo imaginar, Cecilio. Sí, sí, sí. Fue una experiencia fantástica, la verdad, porque de veras que porque es una combinación muy Clarísima. exótica también, una tuba con una guitarra. O sea, yo al principio, porque de hecho no hay evidencias, no hay mucha evidencia de esta combinación en videos o en grabaciones, es muy poco y bueno, vamos a hacerlo, dije, y bueno, sería muy interesante. Y el tubista es muy bueno, es muy famoso mundialmente, se llama Andreas Hofmeier, que también es maestro de tuba del Mozarteum y, y hicimos algunos conciertos juntos y la verdad que funcionó súper bien y a la gente le gustó muchísimo y en muchas partes de Austria y de Alemania también estuvimos viajando y tocando juntos. Fue una experiencia maravillosa, sí. Su experiencia musical es muy amplia. Ha tocado con grandes orquestas, las mejores del mundo, y desde luego me gustaría saber cómo otros instrumentos abrigan a su guitarra. Sí, sí, bueno, me encanta, sí, tocar mucho con otras personas. Obviamente también como solo lo disfruto muchísimo. Y sí, en el trayecto de mi carrera he tenido la oportunidad de tocar con muchos instrumentos. También me gusta mucho tocar por ejemplo, con un cello, casa muy bien con la guitarra, o el violín, la flauta también queda muy bien con la guitarra, o también las voces, acompañar a una soprano o a un tenor. He tenido la oportunidad varias veces también. Últimamente, eh, en el mes de julio, mes de agosto, he estado haciendo muchos conciertos de música de cámara con cuarteto de cuerdas, por ejemplo, tocando música de Schubert, que es otro compositor austriaco muy celebrado, música de Vivaldi, etcétera, etcétera. Y también es una agrupación con cuarteto de cuerdas y guitarra que se lleva muy bien. ¿Qué me dice la guitarra y la voz humana? Bueno, es una combinación igual fantástica porque creo que a fin de cuentas la voz humana, todos nosotros de alguna u otra manera somos cantantes, por así decir, ¿no? Y, y también todos los instrumentistas, no cantantes, por ejemplo, en la guitarra intentamos siempre cantar con el instrumento, sin la voz, pero que el instrumento cante con nuestra ejecución. Entonces, la voz humana para nosotros, los instrumentistas, siempre es un ejemplo a seguir, porque cualquier instrumento, un pianista, un guitarrista, un violinista, tiene que cantar con su instrumento, pero sin abrir la boca, por así decir, pero por medio del instrumento. Dice usted que todos de alguna manera cantamos. Y
regreso al asunto del rock, comentó que uno de sus objetivos al dar a conocer sus trabajos en ese sentido es que la gente se interese por aprender un instrumento. Ojalá que sea la guitarra, pero si es otro, ¿por qué cree que los estimula en ese sentido escucharlo? Sí, bueno, siempre hay inspiraciones y gente y música que a uno que motiva a uno para aprender un instrumento, ¿no? A veces uno quiere aprender un instrumento por alguna persona, porque escuché a tal persona y me motivó y yo quiero intentar hacer esto que tal persona hace. O uno escucha música, discos o videos de internet y todo eso y uno le da nace una motivación para aprender un instrumento, la guitarra o cualquier otro instrumento. Y eso y a mí me encanta también, o sea, me gusta mucho, a veces que también he tenido la oportunidad de convivir con, con niños, por así decir, que también les gusta la música y veo que se interesan en la guitarra y les comento y agarran la guitarra, el instrumento y quieren aprender y también algunas veces he dado clases a niños y es muy, muy, muy interesante. De hecho, hace como 3 semanas en la parte de Tirol, en Austria, eh, di un taller, un workshop, un taller de guitarra que era abierto a todas las edades y también habían varios niños, digamos, bueno, niños de 10 años, 11 años de edad y también mayores y todo eso. Y sí, me llamaba mucho la atención de cómo los niños absorben todo tan rápido y motivan, y motivados y muy satisfactorio también que a veces ven a uno y lo tomen también como de ejemplo y todo eso. Me imagino que esos niños en cierta forma también le descubren de otra manera los sonidos maravillosos de que está hecha la música. Tengo que hacer un corte y regreso, por favor, a nuestra charla. ¿Ha compuesto música para niños? No, la verdad no, pero sí me gustaría. Y ahora que usted toca ese tema, la verdad que le voy a robar esa idea, por así decir. O sea, es una muy, muy Encantada. buena idea. Sí, sí, sí. He pensado, he tenido en mente de escribir estudios para guitarra, estudios para guitarra que son piezas pequeñas para gente que también que comienza. Y eso sería así muy indicado para los niños. Cecilia, ¿usted considera que un arreglista es lo que un traductor a la literatura? Sí, 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 qué linda comparación. Sí, bueno, la labor de hacer un arreglo también es algo muy, muy, muy interesante que me gusta mucho, que en este tiempo, como habíamos comentado antes, en el tiempo de Corona, de marzo para aquí, he estado haciendo muchísimos arreglos que ya le he perdido la cuenta cuántos ya he hecho, pero sí, y todo lo subo a las redes sociales. Y, y sí, sí, tiene ahí algo está todo ahí, están cómo expresarse, cómo traducir también un lenguaje. Pero además se da cuenta de cómo está estructurada la obra por dentro. Es como si Totalmente. viera los cimientos y los castillos de un edificio. Exactamente, exactamente, porque hay que entender la estructura de esta construcción, o sea, de una obra musical que es una construcción arquitectónica, por así decir. Una obra musical es así, y hay que entender todos los pasos de qué está hecha, y de por aquí, de abajo, de arriba, del medio y de todo, para poder pasarlo a la guitarra. Y, por ejemplo, y algo que también es muy fascinante para mí al hacer un arreglo, que lo debo adaptar a la guitarra y que suene como si estuviera hecho para la guitarra.
Usted ha expresado su admiración por un compositor yucateco que es Chansil, el Sí, sí, ruiseñor. Y sí, él, creo, tengo entendido que entre otras cosas hizo adaptaciones para poesía. Trabajó con poetas. sí, 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 tenía una unión, un vínculo muy fuerte con grandes poetas Como como León José Contreras. Peón Contreras, exactamente, José Peón Contreras, entonces, y se admiraba mucho y todo. Entonces, Chancil, él valoraba mucho la poesía, la literatura, era muy, muy culto, se dice, leía mucho y bueno, sus canciones. Pero parece que se ha perdido la mayor parte de su trabajo porque él improvisaba mucho. Sí, sí, exactamente. Él improvisaba mucho y muchas de sus canciones no las escribía. Se quedaban en el aire y ya se perdieron. Varias canciones obviamente sí las escribió o a veces otras personas escribían sus canciones para que no se olviden, ¿no? Y sí, algunas cosas se han perdido lamentablemente. Y Creo que hay una canción muy bonita que se llama Despedida, si no mal recuerdo. Despedida también, sí, sí, es muy bonita. La Mestiza, hay otra que se llama Vuelvo a ti. Muchos le dicen el padre de la trova Sí, yucateca. sí, también. Un personaje fascinante. Estuve buscando información sobre él y cada vez me interesó más. Estuve escuchando algo de su música y lamenté que haya improvisado. ¿A usted le gusta improvisar? Muchísimo, muchísimo, ¿Por muchísimo. eso le gusta el jazz? Sí, 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 el jazz también me gusta mucho y he aprendido mucho también del jazz, de sus armonías, de la manera de improvisar de un jazzista. Eso es fascinante, es muy, muy mágico, improvisar, crear música en el momento. Y también de alguna u otra manera en los arreglos que yo hago, un cierto porcentaje también está la improvisación. A veces depende de qué arreglo, pero hay algunos arreglos que, por ejemplo, los toco en concierto y en el siguiente concierto, por ejemplo, la próxima semana, el concierto que viene, hay momentos que improviso que van a ser diferentes al concierto anterior. O sea, hay momentos que sí son fijos, que se quedan fijos, y hay secciones donde yo improviso, o sea, la parte de los solos, por así decirlo. ¿De qué depende que tenga usted ese deseo? Sí, 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 por ejemplo, a veces viene en el momento, la parte en el concierto, en el escenario, la adrenalina, uno está entregado en ese momento. En ese momento uno crea ideas a veces me llegan ideas a la cabeza que solo a veces la sensación de estar en concierto me da. A veces no estar en la casa, en el salón encerrado, a veces no me llegan esas ideas que a veces en el concierto me llegan a la cabeza en la parte en las secciones de la improvisación. Y las otras partes, obviamente, sí las trabajo en casa y todo eso. Usted ha tocado en muchas partes del mundo. En México, por supuesto. Ha sido un placer escucharlo. Ha estado en China también, tengo entendido. Sí, Y tengo que preguntarle si usted cree que todos los públicos escuchan sus interpretaciones de la misma manera. sí, sí, bueno, cada cultura es diferente, a veces cada público es diferente y bueno, algún público reacciona de alguna u otra manera a diferentes programas y todo eso. Pero sí, o sea, por ejemplo, cuando estuve en China, me acuerdo ahí que toqué el concierto de Aranjuez con Es la orquesta maravilloso, de es Qingdao. maravilloso. Sí. Entonces la gente estaba así, fascinada con el concierto, muchos aplausos. Y de Bis, me acuerdo que toqué algunas canciones mexicanas, como Cielito Lindo, y La también otra Llorona, de la Llorona que su La Llorona, interpretación. que también la he tocado muy seguido, exactamente. Y el público, bueno, reacciona muy, muy amablemente, o sea, muy, muy, muy bien. Y en Austria también, o sea, cuando, por ejemplo, toco la música austriaca como mexicano, pero que vivo en Austria, y también me he identificado con la gente de aquí también.
Y entonces hay una bonita comunicación. Y obviamente cuando toco la música mexicana, como La Llorona, El Cielito Lindo, y también la música de la región de donde yo vengo, de Yucatán, como bien usted había mencionado, de Chancil, o música de Ricardo Palmerín y todo eso, también es algo muy exótico que le encanta mucho a la gente donde me he presentado. Y todos esos arreglos los llevo seguido en donde voy a tocar, a cualquier lugar. Tengo la sensación de que usted hay un compositor que le interesa mucho, John Dowland, si no mal recuerdo. Muy cierto. John Dowland, un compositor del Renacimiento inglés. Él escribió muchas obras para el laúd renacentista, que es diferente al laúd barroco. Y ¿Cuál es la bueno, diferencia, Cecilio? sí, la afinación de las cuerdas. Eh, el laúd barroco tiene más cuerdas y el laúd renacentista normalmente tiene 7, 8 o hasta 10 cuerdas. El laúd barroco tiene 10 o 13 cuerdas, etcétera, y se afinan de diferente manera. Y bueno, referente a John Dowland, es una música que me cautivó muchísimo porque tiene de todo, o sea, tiene piezas muy alegres, tiene piezas de danza, tiene piezas muy polifónicas, tiene piezas más como tipo de espirituales, tiene un repertorio muy amplio para laúd y es música así como muy espiritual también encuentro. Y hablando, por ejemplo, que habíamos comentado este tema al principio de la conversación, de la unión de la música, que la música es buena, por ejemplo, de la música clásica o el rock o el flamenco o el jazz. Yo conocí mucho, bueno, ya conocía mucho la música de John Dowland desde muy niño, pero interesantemente, hay cosas, algo muy irónico, conocí mucho de la música de John Dowland a través de Sting, un cantante de rock Sí, famoso, un inglés, exactamente, que él grabó un disco con laúd también, con pura música de John Dowland, pero Sting lo cantaba a su manera, no tanto como tenor así clásico, ni tampoco demasiado pop, como que algo ahí, algo intermedio muy original. Y me nosotros dio hoy una tenemos la partitura. fortuna de escucharlo y también tengo la fortuna, bueno, no tanto, de hacer un corte. Regreso enseguida. ¿Es cierto que el primer arreglo para guitarra lo hizo sobre una obra de Queen? Sí, bueno, prácticamente se puede decir que lo primero que aprendí a tocar en la guitarra, lo primero así de la nada, el primer día que agarré la guitarra para aprender ya, digamos, seriamente el instrumento fue una obra de Queen, la de Another One Bites the Dust, que tiene una línea de bajo muy peculiar. Entonces, esa canción fue la primera que yo aprendí, que mi hermano me enseñó con la guitarra. Y eso jamás lo olvido, ¿no? Se queda mucho. Y sí, o sea, lo primero que aprendí, esa fue mi primera canción en la guitarra, una canción de Queen. ¿A qué edad empezó a componer? Bueno, digamos que a componer, como a los 17 años de edad, ya componía algunas cosas. Eh, y durante el proceso, durante mi carrera, sí, siempre he compuesto cositas, por así decir, pero digamos prácticamente desde hace 5 años hasta la fecha es donde sí le he dado un poco más de tiempo y más seriedad a componer. Que cuando yo escribo una obra, que sea algo bien hecho, algo con forma, con buena arquitectura, por así decir. Y porque las obras que yo escribí, que yo hacía de adolescente, eh, sí eran así como, digamos, búsquedas que yo hacía en la guitarra, ¿no? Porque siempre yo me he dedicado mucho el tiempo a la interpretación, intérprete, de tocar música de otros compositores,
o ya desde hace tiempo atrás también ya hacía arreglos y todo eso. Pero sí, digamos, la composición desde algunos años más recientes a la fecha lo he abordado ya más seriamente y, y también los arreglos que he hecho también ya más seriamente también desde hace algunos años hasta la fecha. Le gusta ponerse retos, le gusta ponerse a prueba. Y yo creo que ambas cosas están en su búsqueda. ¿Hacia dónde va? Sí, sí, la verdad que sí me gusta siempre ponerme retos y todo eso, en lo que, dependiendo en la parte, en el capítulo de mi vida que yo esté. Cuando yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo hace algunos años atrás, no tantos años atrás, pero sí en la última década, por así decir, yo me ponía muchos retos de ir a concursos de guitarra internacionales y siempre tuve buenos premios y muchos primeros lugares y todo eso, y la verdad que sí. Y ahora, por ejemplo, en los últimos meses, estos arreglos que he hecho para guitarra sola también me han sido muy demandantes de mí, sinceramente hablando, porque hay muchas canciones, por ejemplo, del grupo de rock Iron Maiden, que siempre me ha gustado también y lo he pasado a la guitarra, muchas canciones, ya llevo como no sé cuántas, como 15 canciones pasadas a la guitarra de este grupo. Algunas funcionaron rápido de alguna manera, pero otras, me acuerdo que yo me decía, no, esto no va a funcionar, es muy difícil, demasiado complicado, mucho bajeo aquí, mucho melodía, no. Pero al día siguiente me levantaba, no, tengo que lograrlo porque se puede y voy a buscar la manera y me ponía ahí 2 horas encerrado ahí buscando, pero era un gozo también, es un gozo también buscando y lo lograba. Y Es un es una hombre. satisfacción muy personal, muy grande personal y enseguida las ponía en los videos también en las redes sociales. Y, ¿Hay algún autor que haya sido hasta el momento inalcanzable para usted? De que no pueda usted adaptar su obra a su guitarra. no, bueno, de alguna, siempre hay compositores más difíciles para adaptar a la guitarra. No, no que su música sea más difícil, pero que a veces adaptarlos a la guitarra es un poco más difícil. En el caso, por ejemplo, Mozart, por ejemplo, adaptarlo a la guitarra también es complicado. Hay que conocer muy bien la guitarra y probar muchas
muchas partes, probar y esto queda, esto no queda, o esto sí, esto lo hago de otra manera. Y Mozart, por ejemplo, o sea, toco Mozart en la guitarra, que me gusta mucho, y yo he arreglado también cosas de obras de Mozart, pero sí es un compositor que también bastante demandante para hacer un buen arreglo. Están siendo Eh, los 250 años de Beethoven, ¿no es así? Exactamente, muy cierto. Usted ha También trabajado, otro compositor muy demandante, por cierto, para arreglar. Sí, sí, usted sí. ha trabajado sus obras, ¿verdad? También, también. Y sí, todo se puede, pero sí hay que... Es otro compositor muy demandante. También, por ejemplo, Bach, Juan Sebastián Bach, también es bastante demandante. Cecilio, dedique el tiempo a la composición, dedique el tiempo a los arreglos y dedique el tiempo también, me imagino, a recordar. Sí, ¿Cuál es su recuerdo más grato, el que más lo estimula como compositor y como arreglista? sí. Bueno, como, digamos, como arreglista, todos estos arreglos que he hecho, prácticamente, bueno, principalmente los arreglos que he hecho en el tiempo del corona, eh, realmente me han llevado a 20 años atrás de mi vida, así, a mi niñez, a mi adolescencia, a donde yo jugaba en las calles de Mérida, en los parques, en la familia, en los vecinos, porque mucha música que estaba arreglando en ese tiempo de corona era música que nosotros de jovencitos escuchábamos por las calles e intercambiábamos los discos, los cassettes en aquel Perdón que tiempo. lo interrumpa, perdón que lo interrumpa. En esta Claro. época concretamente, ¿qué tipo de música? Una, una música que lo saque de lo sombrío del momento o una música que lo adorne, le dé flores, no sé cómo explicárselo, que nos ayude a salir, a escapar. Sí, sí. Bueno, prácticamente, digamos, toda esa música que yo de niño escuchaba, que he estado traduciendo con la guitarra, sí, o sea, es una variedad de todo, de la música clásica, del rock, del flamenco y de tantas cosas que se han unido y me pasan siempre por la cabeza. Y entonces son siempre estos arreglos para guitarra que, que desde niño tengo esa música y que también he tenido la fortuna de conocer esa música, ¿no? Por medio de mi familia y de amigos y de todo, para yo ahora en este tiempo hacer esos arreglos. Y también cabe mencionar que todos esos arreglos, o sea, ahora se han llevado a cabo porque también, digamos, he aprendido bastante, creo, en el trayecto de esos años. O sea, en mis arreglos hay influencias de música de Bach, de Beethoven, de Leo Brauer, de Villalobos, y todas esas técnicas difíciles las adapto a estos arreglos. Y también como compositor, también, o sea, de compositor también me viene a la mente imágenes y la familia, las personas cercanas a mí. Cecilio, Y durante la pandemia, ¿hay un compositor que lo haya acompañado casi permanentemente? sí, bueno, hay varios, hay varios. Uno de ellos, por ejemplo, John Dowland, por ejemplo, la música de Leo Brauer, también un gran compositor. Y bueno, de hecho, casualmente Mozart, o sea, también he estado escuchando mucho a Mozart y Bach también he estado tocando también y escuchando mucha música de Bach y también muchas canciones de otros estilos musicales como que hay en México y el folclore mexicano, la trova yucateca, la música también que muy interesante que he estado escuchando, que he vuelto a escuchar nuevamente, el de Silvestre Revueltas, gran compositor mexicano que escribió así cosas magníficas para orquesta, por ejemplo, que le dicen el Stravinsky mexicano, Revueltas. Y bueno, en fin, varios compositores o varios grupos musicales me han acompañado mucho en este tiempo de la pandemia del coronavirus. Son para usted como otra familia, por supuesto.
Definitivamente, o sea, son gente que, y muchos de ellos, o sea, también tengo la oportunidad de conocerlos, o sea, como a Leo Brauer y o compositores también en México, Julio César Oliva, o Tamés, o Juan Tamés tiene Helguera, que acaba una de obra marav- fallecer. Tamés tiene una obra maravillosa. Sí, 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 todos ellos excelentes, sí, 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 magníficos. ¿Sabe qué, Cecilio? Me encantó conversar con usted, pero ya se nos fue el tiempo. No Oh, qué quiero lástima. irme, no quiero irme sin desearle algo que me parecería maravilloso. Que una noche muy clara y muy bonita y muy fresca, entre a tocar a la Rosa Amarilla de Salzburgo. Sí, claro que sí, Y ya sabe para claro quién que es el concierto, ¿verdad? sí. Para Mozart. Para Mozart, para Está Mozart. muy pronto en México o donde usted se encuentre. Sí, Gracias. 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 Le agradezco mucho la entrevista y un especial saludo y felicitación a usted por su enorme trayectoria artística. Muchas Mis gracias. más sinceras felicitaciones Hasta y un muy pronto. saludo a todo México también. Claro que sí. Muchas gracias. Encantado. Un Gracias. abrazo. Bye.